La información que muy escueta que hasta ahora ha dado la Fiscalía General del Estado de Michoacán es que la detención de estas 7 personas, 7 escoltas del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, fueron detenidos por su probable participación en la por omisión, así es como lo mencionan, su participación por omisión, y como ya lo escuchábamos por parte del gobernador de Michoacán, Alfredo Bedoya, y lo que señalaba Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, parte desde casi el inicio de este crimen ocurrido el 1 de noviembre, pues fue saber por qué los escoltas se habían relajado la seguridad del círculo, y luego por qué habían disparado a este adolescente de 17 años de edad, que fue quien asesinó a Carlos Manso, este adolescente Víctor Manuel Ubaldo Vidales. ¿Por qué lo asesinaron si ya lo habían detenido? Parte también de lo que no hay que dejar de lado es que este crimen ocurrió un 1 de noviembre, el Día de Muertos, en la Plaza Central, cuando había muchísima gente, aunque de acuerdo también con lo que dio a conocer el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, hace unos días, cuando habló de la detención de el licenciado, de este hombre Jorge Armando N., quien fue ubicado como uno de los autores intelectuales del asesinato, pues ocurrió a la vista de todas las personas este asesinato, y ya lo había dicho Omar García Harfuch que habían intentado asesinarlo en otro momento a Carlos Manso en una gasolinera, pero no lograron concretar esto, incluso castigaron a estos adolescentes por no concretarlo, pero pues también queda de nuevo pues ese dato, que no hay que dejarlo de lado, porque al final también eso es lo que se busca, que sea algo espectacular, de lo que se hable y de lo que le ha dado muchísimo material a la derecha para señalar que cualquiera pudo haber muerto en ese momento, que nadie está seguro, que nuestras familias están peligrando, y bueno, toda esta utilización, pues esta carroñería que han hecho de este caso. Y miren, el día de ayer, la periodista Micaela Varela de El País daba a conocer una información de que justamente después de la detención de José Armando N. en Morelia, este hombre ubicado como uno de los autores intelectuales, y que se encontraron los celulares también de los adolescentes que llevaron a cabo materialmente este asesinato, pues también se dieron cuenta la Fiscalía y las autoridades federales que pues no solamente era José Armando N., sino que incluso este hombre, el licenciado, respondía a las órdenes de otra persona, quien es ubicado como Ramón Álvarez Ayala, alias el R1. Y miren, es muy importante justo esta información, porque Ramón Álvarez Ayala fue detenido en 2012, ahí tenemos la imagen cuando fue de su detención, que nos está poniendo Paulina Soto. Muchas gracias, Pau, que están los controles. Él fue detenido en 2012. Lo detuvo la Secretaría de la Defensa Nacional, y en ese momento él fue señalado de ser uno de los mano derecha de El Mencho, de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Este hombre, Ramón Álvarez Ayala, alias el R1, fue detenido también junto con su hermano y con otras personas, con Rafael Álvarez Ayala, alias el R2, que también era parte de esta organización del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí está también otra imagen que en ese momento el gobierno federal lo dio a conocer, y este hombre, el R1,
Ramón Álvarez Ayala, aparece justamente al centro. Él fue ubicado como uno de de los hombres más cercanos y lo detuvieron además en Jalisco. Este hombre estuvo detenido, estuvo más bien preso durante 10 años, de 2012 hasta 2022, cuando la jueza primera de distrito de Jalisco, Yolanda Chávez Montelongo, lo puso en libertad. Y justamente en ese entonces, en 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló de nuevo la complicidad de parte del Poder Judicial con el crimen organizado. En una conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, utilizó este caso para ejemplificar cómo muchos jueces y muchas juezas estaban pues casi al servicio del crimen organizado, cómo habían dejado ir, habían puesto en libertad a varios capos del narcotráfico y pusieron el caso de este hombre, el R1, conocido también como el Moncho, quien era lugarteniente, también se le había ubicado como uno de los lugartenientes del cártel de los Valencia. Hay que recordar también cómo se han ido fragmentando. Entonces, pues esta información también que están dando a conocer, también ya Omar García Harfuch había señalado que cuando informó sobre la detención de Jorge Armando N., que la célula que habían identificado como pues la responsable del asesinato de Carlos Manzo era el cártel Jalisco Nueva Generación, y ahora pues se da esta información de que pues quizá el autor principal, el autor material sería el autor intelectual, Ramón Álvarez Ayala, alias el R1, a quien en estos chats que encontraron en los celulares de estos adolescentes, se referían a él como el patrón. En una parte, en uno de las conversaciones, después de que ya asesinaron a Carlos Manzo, Jorge Armando N. les mandó un mensaje en este grupo de chat a estos adolescentes, y a pesar de que pues ya habían detenido y asesinado a el adolescente Víctor Manuel Ubaldo Vidales, le escribió a los otros dos jóvenes y les puso en el mensaje: el patrón, es decir, el R1, les manda a dar las gracias y nos pide que no tengamos ningún detenido. De nuevo, aquí hay que recordar, cuando les mandó ese mensaje, pues este adolescente, Víctor Manuel Ubaldo, él ya había sido detenido y además había sido asesinado. Esto ya lo conocían, por supuesto, así que les pedía que no hubiera en realidad ninguno más. Les dijo también de parte del patrón que hagamos caso a las indicaciones que nos manda a decir, por favor. Y pues eso, Bianca, les dice, el patrón les manda a dar las gracias. Pues sí, realmente lamentable, otro caso que pues da coraje porque pues solamente muestra toda la corrupción que hay, que hubo y que sigue existiendo lamentablemente dentro del Poder Judicial. Fíjate, Blanca, que estaba justamente buscando información a ver si el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya había dado sobre esta detención de la cual él mismo había hablado, que se tenía que investigar a estos escoltas, y hace como una hora estaba en una reunión con transportistas morelianos, pero no ha dado más información sobre estas detenciones. Un periódico de allá, El Sol de Zamora, informó, igual hace poco menos de una hora, que el gobernador de Michoacán pues arribaba a la casona de Pardo, igual en el municipio de Zamora, donde pues se iba a llevar a cabo una mesa de seguridad. Así que pues esperemos que después de esto se dé más información sobre estas detenciones. Sí, que den pues los mayores detalles que se puedan dar dentro de una investigación que sigue en curso. Acá nos preguntaba Joaquina Gómez, dice, una se pregunta desde el principio por qué no los detuvieron, ya que la gente que estaba cerca después estaba sometido el chico y que lo mataran.
Sí, pues aunque desde el inicio, Bianca, sí, al menos en el discurso, fueron señalando los funcionarios estatales y federales que habría que ir pues deslindando responsabilidades del por qué, si se relajó primero la vigilancia y por qué, quien pues primero también apuntó o quien hizo este señalamiento, este cuestionamiento de por qué habían asesinado a este adolescente, si ya lo habían detenido, fue Alfredo Bedoya. Sí. No. Sí, él desde su conferencia de prensa 8 días después de este asesinato, pues lo puso sobre la mesa y dijo que se tenía que investigar a los escoltas y que se iba a abrir una investigación. E incluso después se le vuelve a preguntar a Harfuch un día después, como lo había señalado, en la conferencia de la mañanera de Claudia Sheinbaum, pues ¿por qué no se habían detenido todavía a estos escoltas, siendo pues ya pues básicamente como sospechosos? Y lo que dijo es que ya se les había tomado una primera declaración, pero que iban a ser convocados a una segunda para pues seguir con las diligencias pertinentes. Justo eso, o sea, porque sí, ya se les había interrogado y iban a ser llamados nuevamente. Supongo que, bueno, es decir, también no se puede detener a ninguna persona solamente bajo sospecha. Y eso, pues también hay que recalcarlo siempre, porque si no, estaríamos ahí sí bajo un estado que no está respetando el derecho de las personas. Tenía que haber una investigación previa y sobre todo ir con mucho cuidado en esta investigación de este caso, en el de todas las personas, pero como sabemos que este caso ha sido utilizado por la derecha en México, pues según quienes han impulsado la marcha de la supuesta generación Z, pues fue también esto lo que desembocó en un mayor movimiento y cómo lo ha utilizado el propio Ricardo Salinas Pliego con su sombrero ensangrentado, los diputados y senadores del PRI que han hecho todo un show y que eso sí me parece es justamente faltar el respeto a la familia de Carlos Manzo, a la propia memoria de este funcionario. Pues de ahí está ese video viral de Lili Telles, donde ni siquiera sabe cómo se llama, todavía pregunta cómo se llama. Y ya después anda ahí protestando cuando pues, ni siquiera tiene conocimiento de quién es. No, ni siquiera sabían quién es algunas de esas personas. Y por otro lado, algo que también siempre hemos mencionado acá, el discurso y las propuestas que tenía Manzo para afrontar la inseguridad, pues se acercaban mucho más a esas propuestas que pone la derecha y que ha ejercido la derecha aquí en México y como la está llevando a cabo en otros países, por eso pues también sentían cierto acercamiento a esta figura. Lo importante también ahora, pues de nuevo, es que se esclarezcan, que haya justicia. Todas las vidas importan y que haya justicia sobre este caso, Bianca. Y hablando de pues Ricardo Salinas Pliego, pues ahí también tenemos información sobre el reclutamiento que está haciendo, ¿no? De pues ahí sus especialistas en mentiras, bulos y demás.